Hola, bienvenidos nuevamente al curso para la elaboración de un plan de desarrollo de habilidades informacionales. Iniciamos este video que pertenece siempre a la lección 6, pero antes me gustaría comentarles que los documentos que les mostré en el video anterior, que eran estudios de usuarios ya elaborados en otras instituciones, los pueden encontrar dentro de la carpeta de documentos del curso. Ahí verán que hay una carpeta que se llama Bibliografía, módulo 2. Y al ingresar ahí habrá una carpeta que se llama Ejemplos de estudios de usuarios. Al ingresar a esa carpeta, ustedes pueden ver que hay 6 cuestionarios relacionados al comportamiento informacional de los usuarios y están numerados según cómo se van mencionando en los videos. De esta forma ustedes pueden tener de primera mano la información que yo voy mostrando en los videos, y también les queda como una referencia de las buenas prácticas y prácticas a evitar que se mencionan en los videos. En el video anterior establecimos algunas prácticas que sería conveniente evitar al momento de elaborar nuestro cuestionario de DHI. En este video me gustaría darles algunos ejemplos reales sobre cómo evaluar el nivel de habilidades informacionales que tienen nuestros usuarios. Considero desde la experiencia propia que la buena práctica consiste en saber preguntar al usuario y saber preguntar de una manera que obtengamos información valiosa. El conjunto de cuestionarios que ustedes tienen en el curso tiene algunas preguntas que están, desde mi punto de vista, muy bien diseñadas y que extraen información de los usuarios sin que ellos se sientan incómodos o sientan que ellos no saben la respuesta correcta, porque el enfoque principal de estas preguntas es un enfoque capcioso, es decir, nosotros le consultamos al usuario algo y el usuario simplemente contesta como él actúa generalmente. Entonces, cuando los usuarios nos dan a nosotros una idea de cómo ellos proceden con la información, es donde nosotros podemos evaluar, según los estándares, el nivel de alfabetización informacional que poseen. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, en el ejemplo 1 que vamos a ver, medimos si el usuario sabe expresar y definir una necesidad de información, que según los estándares es la norma 1 de las ACRL, el indicador 1, resultado E. Vamos a verlo en el cuestionario. Sería en el cuestionario Alfin 4, en la pregunta 1.2. Vemos acá que dice: ¿qué términos usarías para buscar artículos sobre la ansiedad provocada en el niño por los videojuegos? Y le damos 4 opciones de respuestas. Si ustedes se fijan, en esta pregunta lo que nosotros buscamos es saber si la persona sabe identificar palabras claves de una necesidad de información. Entonces, cuando la persona elija una de las 4, nosotros podríamos determinar si la persona tiene bien desarrollada esta habilidad. En la siguiente pregunta somos un poco más directos. Cuando le preguntamos, las palabras claves en una búsqueda son normalmente sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios. En este caso, la persona, si responde verbos, nosotros identificaríamos que en efecto la persona le falta desarrollar esta habilidad. En caso contrario, si la persona contestara que son sustantivos, entonces nosotros podríamos decir que al menos la persona tiene un conocimiento sobre cómo implementar una búsqueda en cualquier herramienta. Volvemos a la presentación y ahora en el ejemplo 2 vamos a ver
una pregunta de cómo medir si el usuario utiliza criterios para evaluar la información que va a utilizar, que según los estándares, esta habilidad corresponde a la norma 3 de las ACRL, el indicador 2, resultado A. Para ejemplificar esta pregunta, nos vamos a ir al cuestionario 1, que sería este, en la pregunta 25. Pregunta 25 es esta. Tengo que comprobar el contenido de un gran número de artículos en un corto periodo de tiempo. ¿Qué elemento de un artículo puedo examinar rápidamente? ¿El resumen, los materiales y los métodos, la discusión o los resultados? En este caso, estaríamos midiendo implícitamente dos cosas. Primero, si la persona reconoce cuál es la estructura de un documento científico. Y segundo, al reconocer una estructura, en qué parte de esa estructura puede encontrar el contenido resumido o la esencia de ese documento. Así, si la persona responde mal, entonces estaríamos obteniendo una información, digamos, en dos aspectos. Primero, que la persona no sabe cuál es la estructura de un artículo, y segundo, que la persona no sabe en qué parte de ese artículo puede encontrar la esencia del contenido. Luego volvemos a la presentación y en el ejemplo 3 vamos a medir o vamos a ver una pregunta en la que se mide si el usuario sabe cuando está cometiendo plagio, que según las ACRL corresponde a la norma 5, indicador 2, resultado F. Para eso volvemos al cuestionario 1 en la pregunta 37, cuando le preguntamos: en mi trabajo quiero utilizar algunos datos de un artículo de otro autor. ¿Cómo se hace de acuerdo con los principios éticos y la protección de los derechos de autor? Se me permite hacer un uso razonable de los datos siempre y cuando cito el artículo fuente. Solo puedo utilizar los datos si cito la palabra por palabra el texto de origen. Solo puedo utilizar los datos si puedo conseguir el permiso del autor, o en ninguno de los casos anteriores puedo usar los datos. Entonces vemos acá que esta pregunta tiene un enfoque en el que se le plantea una situación al usuario, en la que él tiene que tomar una decisión según su conocimiento y según lo que él sabe, que es hacer un uso ético de la información. Entonces, por cualquiera de las preguntas que la persona se decida, nos estaría dando información de más o menos qué es lo que él entiende por uso ético de la información. Para ir finalizando, me gustaría mostrarles otra pregunta en la que medimos si el usuario sabe plantear búsquedas avanzadas utilizando operadores booleanos, que según las ACRL corresponde a la norma 2, indicador 2, resultados B y D. Para esto nos vamos a ir al cuestionario Alfin 3 en la pregunta número 8, cuando le preguntamos al usuario una situación: necesitas encontrar información sobre la batalla de las piedras en la base de datos de una biblioteca. ¿Con cuál de estas opciones encontrarías lo que buscas? Batalla or piedras, batalla en piedras, batalla not piedras o no sé. En este caso, si ustedes se fijan, a partir de una situación en específico, nosotros podríamos identificar si el usuario, en primer lugar, reconoce cuáles son los operadores booleanos y si sabe cómo utilizarlos según lo que desea encontrar. Considero que en algunos casos es conveniente colocar no sé
para aquellas personas que tienen la suficiente confianza de decir no sé algo y no tienen, digamos, pena para decirlo. Otro aspecto importante al momento de diseñar el cuestionario es garantizarle al usuario que toda la información que él da es de carácter anónima, de tal manera que no sienta que va a ser controlado o que nosotros posteriormente vamos a saber quién contestó de forma errónea. Entonces esto es importante que se le explique incluso al estudiante. Bien, por último, ¿qué sigue? En esta semana vamos a dar el tiempo necesario para que ustedes hagan preguntas y respuestas relacionado a estos dos últimos videos, y el lunes esperaría que tengamos ya en el curso la rúbrica y las indicaciones para la actividad final del módulo 2, que va a consistir en desarrollar un pequeño estudio de usuarios en cada una de sus instituciones. Así que les animo a participar en el foro de dudas, a proponer ideas para que entre todos tengamos una orientación bastante clara y que terminemos con éxito la actividad evaluada del módulo 2. Estoy pendiente y nos vemos la próxima semana.